Acá estamos trabajando. Preocupado. Ocupándonos en la tarea. ¿Pensás que la gente, cómo se tomó la gente los anuncios? Yo creo que, y soy inconvencido, esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo creo que cuando uno a la gente le habla con la información, le muestra lo que está pasando, le habla con franqueza y sobre todo con empatía, que es tan importante en este momento. Sí. Hay gente que le puede caer mejor o peor, pero mayoritariamente en la Ciudad de Buenos Aires nos han acompañado. Llevamos ya casi 14 meses de experiencia y lo que se nos ha pasado es, la verdad que no hemos tenido oportunidad de dar muy lindas noticias desde que inició la pandemia hasta el día de hoy. Claro. Pero la gente, cuando uno lo hace con respeto, entendiendo lo que le pasa al otro, empáticamente y respetando un poco la mirada diversa del conjunto de la ciudadanía, la verdad que tenemos una experiencia, yo no tengo más que agradecimiento de cómo nos acompaña. Lo que no hace falta es el miedo, ¿no? ¿Coincidís conmigo? Yo estoy convencido de que el miedo, ¿Psicopatear a la gente? que no es una buena estrategia, pero aparte no es una buena estrategia para gestionar una pandemia, porque en la pandemia vos necesitas que la gente, primero, pueda observar y comprender la información que está a la vista, pueda luego hacer una introspección y tomar una decisión de cambiar algo o poner algo de su esfuerzo para el cuidado individual y colectivo, y sobre todo tenga voluntad de confiar y cooperar. Dos palabras que para la gestión de una pandemia son esenciales: confiar y cooperar. Y el miedo hace todo lo contrario, te asusta, te distancia, te pone con precaución y no cooperás. O peleás o te escapás, pero eso es lo que hace el miedo. Ahí tenés la placa, en 3 horas, 24 minutos, comienza, no sé, algunos le dicen toque de queda, restricciones. Explícame, vamos charlando las medidas para que la gente lo vaya entendiendo. ¿Por qué cierran los restaurantes, bares y todo eso a las 23? Si vos querés dejarme hacerte una pequeña introducción epidemiológica y van a entender la integralidad de esas medidas, Dale. ¿no? Nosotros, vos sabés que a todas las personas que se enferman un día, al día siguiente las llamamos a todas, la enorme mayoría las encontramos, algunas tienen mal el teléfono o no son ubicables, pero la mayoría las ubicamos y hacemos lo que llamamos una entrevista epidemiológica. Investigamos con quién estuvo, cómo fueron sus últimos días, con quién pudo haber contagiado y demás. Lo que veníamos viendo es que la mayor proporción de los nuevos enfermos en este proceso de esta segunda ola tiene que ver con gente de edad joven e intermedia, entre 15 y 40 o 50 años, y que la enorme mayoría de ellos habían tenido un encuentro social, familiar o laboral en un lugar cerrado donde, como estaba con gente de confianza y ninguno estaba enfermo, sintieron que no era necesario cuidarse. Sacaron los barbijos, chao. Y otra parte vinculado mucho a la pérdida de los protocolos de la nocturnidad. Entonces, eso es lo que veníamos viendo y observando. Luego, y es lo que pasó en Europa hace 5 meses, es verdad lo que decía Luis, uno puede ver un poquito la historia, ¿no? ¿Y eso qué pasa luego? Luego pasa que esas personas vuelven a su casa y contagian al conjunto de la familia y eso llega luego a los mayores de edad y genera el daño que genera. Entonces, dado esta situación, nosotros estábamos convencidos y habíamos acordado muy bien con la provincia y con la nación de que las medidas tenían que ir al área de la nocturnidad, sobre todo la nocturnidad que pierde los protocolos, y tenían que ir orientados a evitar minimizar o evitar al máximo los encuentros en lugares, entre comillas, cerrados, mal ventilados, de poco control o poco cumplimiento de O sea, una casa donde se juntan 20 personas a comer un asado en un lugar cerrado, mala idea, o un restaurante cerrado, sobre todo donde se junta mucha gente. ¿Te puedo interrumpir y preguntar algo de eso? ¿No pensás que la gente, en vez de ir a comer o a tomar algo a las 9 de la noche, irse a la 1 de la mañana, va a ir a las 7 de la tarde cuando sale el trabajo, va a ser lo mismo que hacía antes, hasta las 11 de la noche? Mira, interpretaciones, somos 3 millones de porteños y va a haber 3 millones de respuestas. Sí. Pero yo te diría, globalmente este tipo de medidas disminuye los encuentros sociales. Pero en el mundo se toman hasta a las 9 de la noche, te cierra todo. Acá dejan hasta las 11. Por eso yo te decía hace un ratito, sobre todo la nocturnidad que no tiene protocolo. No es lo mismo, por eso yo lo estaba por decir cuando vos me hiciste la pregunta, no es lo mismo un bar o un restaurante que cumple los aforos del 30%. Claro, pues los restaurantes están enojados. ¿Viste? Claro, pues no es lo mismo un restaurante que cumple, así como no es lo mismo un gimnasio que cumple los protocolos, no es lo mismo un teatro que cumple los protocolos, o no es lo mismo la escuela donde se cumplen los protocolos, de los escenarios donde los protocolos no se cumplen, más típicamente vinculado a los encuentros más festivos. La famosa Clandes. No solamente Clandes, encuentros festivos de tomar alcohol, naturalmente la gente joven, o adentro de tu casa. Hay una cuestión
con el espacio privado, y es que nos acostumbramos a pensar que la protección del barbijo es para cuando estás por la calle, pero cuando llegas a la oficina... No, es verdad. La gente entra a una casa y se saca el barbijo. Yo en mi casa no usamos barbijo. Bueno, acá tampoco, si está mal. Sí. Por eso, entonces, vos fíjate que hay países, si mal no recuerdo, Alemania es uno de ellos, donde el uso de barbijo en el interior es obligado, en el exterior es optativo. Al revés. Es al revés, el interior es obligado. Entonces acá el tema está en que, y además cualquiera de ustedes debe conocer, y los que nos están escuchando también, debe conocer al menos 1, 2 o 3 personas que se enfermaron y que el mecanismo fue el siguiente. Estaban de lo más bien y de golpe lo llamaba por teléfono una persona con la cual estuvo ayer o anteayer y dice, che, te quiero avisar que al día siguiente me sentí mal, me testé y me dio positivo. Y luego te enfermaste. ¿Qué quiere decir esto? Cerca del 70% de los contagios ocurren entre 2 personas que en ese momento están sanas. Asintomáticos. Entonces, o está sintomático o está presintomático. Es decir, que todavía no declaró la enfermedad, pero ya está contagiante. Hay algunos que nos están preguntando, una pregunta muy cortita, ¿qué efectividad tiene la primera dosis? Mi mamá también se vacunó con la primera dosis, mi viejo también. Hoy se infectó la jueza Servini Cubría, claro, ahora vamos a hablar de eso. Re enojada, ¿no? Porque le dieron solo la primera dosis y dice, ¿cómo puede ser que no menos la segunda? Un escándalo, igual que una jueza llame para pedir un favor, no importa. Ahora vamos a eso. Aquí es muy importante decirle a la gente con claridad o explicarle la diferencia entre que tengas anticuerpos, que tengas una enfermedad sintomática o que tengas una enfermedad grave que te lleve a la terapia intensiva y potencialmente te mate. Cada una de esas vacunas, en cada una de la primera o segunda dosis, cambia las proporciones de lo que estoy diciendo. Y es muy importante entender que la vacunación no es para evitar que te enfermes. Para evitar que te mueras. La vacunación es para evitar que vayas a la terapia intensiva y fallezcas. Entonces, la primera dosis está bien demostrado en AstraZeneca. Para evitar que tengas una enfermedad grave y mortal es muy eficaz. 70%. La vacuna Sputnik probablemente tenga un valor muy similar o incluso un poco superior. Y la vacuna de Sinopharm aún no tenemos información precisa. Estamos haciendo un trabajo de investigación con el Ministerio de Salud de la Nación y la provincia en las personas que estamos vacunando para evaluarlo. Pero no hay por qué pensar que en el fenómeno de clase de las vacunas, que todas tienen un alto impacto en la enfermedad grave y mortal, y menos impacto en prevenir la enfermedad clínica. ¿Pero por qué no tienen el número de la vacuna china? Bueno, porque no está el trabajo de investigación hecho, digamos. Pero ¿está bien dar la vacuna china sin tener el...? No, porque una cosa es el trabajo fase 3 que te demuestra que evita la enfermedad y otra cosa es cuánto la primera dosis te evita la enfermedad grave y mortal, que es una subpregunta que todavía no está contestada. Porque lo que estaba dando vuelta hoy en el mundo era precisamente esto, que la inmunización en la primera vacuna con la China era muy baja. Pero de vuelta, porque vos ahí estás hablando, muy baja. Ahí estás hablando de inmunogenicidad. Son 3 cosas diferentes. Uno es cuán inmunogénica es cuánto te levantan los anticuerpos, que es una forma de ver la inmunogenicidad. Por supuesto que la inmunidad celular también es parte de eso. Lo segundo es, más allá de la inmunogenicidad, cuánto evita que te enfermes. Y después, cuánto evita que si te enfermas haga una enfermedad grave. Y lo más importante es lo tercero, y que es lo que todas las vacunas son mucho más eficaces. Entonces, por ejemplo, el presidente tenía 2 dosis y tuvo la enfermedad. Sí. Claro. Mucha gente tiene una dosis y hace la enfermedad, pero lo importante es que lo que ya estamos viendo en los primeros datos es que baja significativamente la enfermedad grave y mortal. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Con la primera ya baja significativamente, con la segunda lo terminas de completar y sobre todo la segunda, más que completar mucho más beneficio, lo que hace es te estira el beneficio para adelante. Claro. Te muestro lo de Servini porque si no quedó como inconcluso, la gente tal vez no lo vio, no entendió. Lo contamos rápido mientras. Tiene COVID. Tiene COVID, la jueza Servini Cubría, 84 años, hoy contó públicamente que, claro, que le habían dado la primera dosis y le tenían que dar la segunda dosis a fines de marzo, y como no le daban la segunda dosis, llamó a Diego Santilli, vicejefe de gobierno, para pedirle básicamente que le den la segunda dosis. Perdón, voy a hacer una pregunta. La gran Berbisky. Una pregunta estúpida. La gran Berbisky. Sí. Una jueza, por más que sea jueza y tenga sangre azul y todo lo que crea, lo lamentamos mucho por Servini, que se mejore rápido. No hay excepciones para No, nadie, claramente. No sé, ¿hay excepciones? No, por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires no. Ella está dentro del grupo de mayores de 80 años, que todavía ninguno de ellos ha recibido la segunda dosis. Pero nuestras madres, todas están en la misma condición. Claro. Lo polémico es, como decían hoy en Trucholandia, un juez federal cuenta, llamé al vicejefe de gobierno para que me vacunen, y si no hacemos las pasos. Le pedí una excepción. Es insólito, o sea, no se puede creer. Pero bueno. Seguramente, no sé qué vacuna recibió, pero seguramente la rusa. Va a estar muy protegida para hacer una enfermedad grave y mortal, y esperamos que tenga una enfermedad leve y que se recupere rápidamente. Si me hubieran dado la segunda dosis, no estaría contagiada. Dice, esto es lo que dice Servini.
No sé, Fernando. De vuelta, una cosa es tener la enfermedad clínica y otra cosa es la enfermedad grave. Lo que buscamos con la vacunación es evitar la enfermedad grave y seguramente ya lo va a poder evitar y ojalá que se recupere muy rápidamente. De hecho, Alberto tiene las 2 dosis y se contagió. Claro, digo, ese es el escenario de nuestra vida futura. Digo, pues la gente me parece que no lo entiende. 2 dosis, pero seguimos con el barbijo, seguimos con el aislamiento, seguimos con todo. Yo por eso siempre insisto, la vacunación no evita la segunda ola. Yo creo que lo hemos dialogado aquí alguna vez. Sí. ¿Por qué? Porque la vacunación no necesariamente evita la enfermedad clínica o incluso, todavía no sabemos ni siquiera la asintomática. Claro. Entonces la vacunación no evita la ola, la vacunación lo que busca es evitar el daño y por eso vacunamos a los grupos de riesgo y no a todo el mundo. Una más y ya cierro, después estoy sorprendida, estoy hablando de la jueza, sorprendida y enojada, porque yo tenía el turno, esto es diferente, ¿no? Tenía el turno y se lo suspendieron, esto no está bien. Pero vos fíjate lo que pasó, nosotros en realidad no es que tenía el turno, nosotros a todas las personas que le dimos la primera dosis, en el carnet le decíamos a partir de cuándo le correspondía la segunda dosis. La gente considera que esa fecha es el turno. Claro. Pero en realidad, entre que dimos la primera dosis y llegaba la fecha que decía a partir de cuál había que darle la segunda dosis, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el Gobierno Nacional, el COFESA, dispusieron un cambio de política dada la evidencia científica internacional que había. 10 semanas. Que ahora son 12 semanas. 12 semanas. Sí, 12 semanas. A 10 semanas. Digamos, porque es así, 12 semanas es la ventana máxima. Si la vacuna llega antes, sobre todo Sputnik, que el segundo componente no se puede estirar a otra persona, sino se le usa para la misma. Claro. Entonces, en la medida que llegan los segundos componentes de Sputnik, nosotros rápidamente los aplicamos. Igual, lo escandaloso de esto, y hagamos hincapié, es que un juez federal llamó al vicejefe de gobierno para pedir un favor. Y lo admite públicamente. Es insólito. Es un desastre, es un desastre. ¿Puedo hacer una pregunta? Digo, ¿cómo se determinó el tiempo de lo que va a durar esto? Ya venimos del año pasado, un poco los que entendemos menos del tema, de 15 días. Ahora, si uno ve un poco la vacunación como viene, ahora estamos más o menos en 9% de la población con una sola dosis. Si vamos a razón de 100.000, en 21 días vamos a tener más o menos 13%. ¿Eso ya nos asegura algo o es que se va a venir más? Bueno, me gusta siempre hablar de los datos de la ciudad, ¿no? Nosotros tenemos el 13% de la población general vacunada en la ciudad de Buenos Aires. Tienen más que el promedio nacional. Sí, somos la jurisdicción que más proporciona vacunado. Pero cuando vos lo ves sobre los grupos de riesgo, tenemos un poco más del 30% de los grupos de riesgo, al menos con una dosis. Y ese objetivo es esencial. Entonces, nosotros estamos vacunando más o menos entre 15.000, vamos a poner un promedio de 15.000 personas por día, pero tenemos capacidad de vacunar 30.000, eso depende de cómo vengan las vacunas. Claro. Entonces, a ese ritmo, si podemos sostener al menos este ritmo de vacunación, porque nos entreguen vacunas de manera sistemática, cosa que toda la información que tenemos pareciera indicar que se va a mantener este ritmo, nosotros podríamos llegar al fin de abril con una tasa de vacunación de los grupos de riesgo altísima. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Y eso es lo que por eso el plazo, digamos. Por eso el plazo. Necesitamos 3 semanas con un ritmo de vacunación sostenido, y que vengan las vacunas a la Argentina y que nosotros las apliquemos. Claro, ahora quiero, pero para eso tiene que tener las vacunas. ¿Cómo está eso? Por supuesto que sí. Por eso yo decía, en los últimos 10 días se intensificó la llegada de vacunas a la Argentina y tenemos información que al menos a partir del 15 de abril empieza a tomar un ritmo relativamente acelerado. ¿Ustedes tienen alguna precisión distinta de la que dio la ministra hace 24 horas? Porque hace 24 horas no pudo dar ninguna de ellas. No, yo creo ¿Alguna precisión entonces? Claro, qué duro, qué rabanal. Claro. La ministra es muy prudente porque viene de una experiencia previa que es con la información. Se llama comerse la curva eso. En realidad, lo que les pasó inicialmente es que los fabricantes dan información de cuánto lo van a mandar, luego el grado de cumplimiento de la palabra del fabricante no es buena. Cuando uno repite esa palabra, la palabra ya es de uno. Sos muy elegante. Claro, pero la verdad es que el presidente dijo 10 millones de vacunas en diciembre. Por eso, pero entonces yo creo que la experiencia aprendida de la ministra es yo voy a informar a la comunidad las vacunas cuando el fabricante me certifique la entrega en puerto. ¿Vos crees que en este mes vacunan en la ciudad a todos los mayores de 70 años o no llegan? No, mayores de 70 años esperamos terminarlos de vacunar para el fin de la semana que viene. Bien. Mayores de 70. Mayores de 70 años en la ciudad esperamos, si se sigue sosteniendo el ritmo como viene, que es bastante probable que ocurra, para el fin de la semana que viene. Por eso yo le decía recién a él, si luego de ello y a partir del 15 verdaderamente Sinopharm
cumple con los otros 2 millones que le faltan, o al menos un primer millón, y verdaderamente AstraZeneca, vía Estados Unidos inicial y vía México después, y algo vía COVAX, empieza a venir a partir del 20 de abril. En mayo es la fecha, ¿no? A partir de mayo se van a intensificar, pero a partir del 15 de abril empiezan a venir los embarques de AstraZeneca. Si eso ocurre, nosotros vamos a llegar a fin de abril con una tasa de vacunación de todos los grupos de riesgo, al menos con una vacuna muy importante, y es lo que estamos buscando con esta medida. Por eso le decimos a todas las personas, son 3 semanas de un enorme esfuerzo. Tenemos que evitar todo encuentro familiar, social o laboral que no sea indispensable, sobre todo en un lugar cerrado. Estos días va a llover, tendemos a encerrarnos. Es evitar los encuentros con gente que no convivimos en estas 3 semanas, porque eso va a ser esencial para la gente que requiere vacunarse. ¿Son 3 semanas? Yo creo que, digamos, estamos hablando de la vacunación y no de la curva, ¿no? No, de la restricción. No, la restricción. Vos dijiste recién, son 3 semanas que la gente haga un esfuerzo. ¿Son 3 semanas? Mi convicción es que si logramos vacunar al ritmo que venimos estas 3 semanas, las medidas como las estamos pidiendo en este momento no van a ser necesarias de mantener. O sea, el 30 de abril o ya en mayo. Las medidas van a ser diferentes. No, por eso vos haces la mano así y yo te digo, no van a bajar los casos. No, las restricciones. La manito así son las restricciones. La curva de restricciones. Soltemos la restricción. Porque la gente mira el número de casos y hace todo el diagnóstico. Y el número de casos es una parte de la realidad. Sí. El número de casos se descompone después en grupos de enfermos graves y que van a terapia. Sí. Entonces el número de casos tal vez se sostenga. Usa el número de casos para meterte a vos dentro de la cuarentena. Entonces es un número importante. A nosotros no nos mete nadie en la cuarentena, nosotros le decimos a la gente lo que vemos. Y yo lo que veo es un número de casos muy acelerado que todavía hace uso de la terapia intensiva de manera significativa. Ahora, dentro de 3 semanas, si logramos vacunar a la gente, entonces seguramente el número de casos se va a desacoplar del uso de la terapia intensiva y ahí vamos a estar en un escenario diferente. ¿Vos sabés por qué te lo pregunto? Porque vos y yo estábamos en esta misma mesa, no, pero en otra mesa el año pasado. Más chica. Más chiquita, pero muy linda también. Y eran 3 semanas más, 3 semanas más, 3 semanas más, y un día fueron 33 semanas. Sí, ahora el año pasado fue diferente por varios motivos, ¿no? Sí. Primero de todo, el motivo de que el conocimiento científico-técnico era relativamente pobre. La gente tampoco tenía conocimiento de cómo verdaderamente cuidarse y había muchas dudas en términos científicos de cómo había que manejarse de un lado. Y del otro lado hubo un debate que nosotros dimos a partir del mes de julio, porque si vos te fijás la Ciudad de Buenos Aires, cuando abrió el debate de las actividades sociales y económicas que se hacen bajo protocolo no son de riesgo, desde los runners para adelante, yo ya no me hago cargo de defender esas medidas, porque vos sabés que he dado ese debate, pero ahora una bisagra, creo ¿no? que es un los runners ahí si vos te acordás, nos preguntaban por qué en el pico de casos abríamos los bares. Sí, y mi respuesta era porque las personas se están encontrando dentro del departamento y es mucho peor adentro del departamento que en el bar afuera. Totalmente, me acuerdo. Entonces, hay que entender esta enfermedad para pedirle a las personas las medidas y hay que explicárselo bien claramente. Hoy necesitamos 3 semanas de tiempo porque la gente que de alto riesgo todavía no está completamente vacunada. Y necesitamos la ayuda de todos. Y esa ayuda no tiene que ir de la mano de extremar el daño social o económico, tiene que ir de la mano del menor daño posible. Y este espacio que encontramos, de acuerdo con el Gobierno Nacional y de la provincia, creemos que es el más equilibrado. ¿Va a seguir subiendo esto durante cuánto tiempo más? ¿Cuál va a ser el pico? Eso es muy difícil decirlo. En la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo te puedo decir, me parece que son números que seguramente se van a mover en este rango o algo más. Pero vuelvo a insistirte, más que el número, que me parece un tema importante, pero que se complementa, es importante ver el número de enfermos más de 60 años primero, que son los que usan la terapia ahora, y luego el número de enfermos que más allá de la edad que tengan necesitan terapia, y eso depende de cuánto vacunemos. Te lo pregunto de otra manera. Yo sé que es difícil. No, como un periodista decía. Un periodista, claro. Bueno, pero digamos, anticipar es muy difícil, es una enfermedad que tiene muchas variables y además hay una cosa que hay que entender. La segunda ola tiene un componente de cansancio social que es significativo. La primera ola tiene un componente... Si vos miras la primera ola de la ciudad, corrió básicamente por la necesidad social y la pobreza. Y ese componente es muy difícil de contener porque es la gente que vive hacinada entre muchas personas que tienen que salir a laburar, a buscar la changa. Entonces la primera ola es muy difícil de administrar. La segunda ola tiene un componente mucho más de comportamiento social. De hecho, vos ves los casos y son sobre todo de clase media, media acomodada, de encuentro social. Entonces, anticipar el comportamiento social es muy difícil. Pero yo tengo toda la confianza que la ciudadanía porteña
confía en que los datos que le mostramos son los verdaderos y los reales, son ciertos, confía en que si le pedimos 3 semanas de esfuerzo, van a ser 3 semanas de esfuerzo, y nosotros nos comprometemos a intensificar el testeo y el aislamiento de un lado, y nos comprometemos a toda vacuna que nos llegue a nuestras manos, aplicarla rápidamente a las personas más vulnerables en el orden que corresponde. Me voy al pase con Alfredo. Lo último muy cortito que te digo, fíjense el tema piquetes, porque hoy la ciudad de Buenos Aires, hoy, ayer, anteayer, es un escándalo, es un desastre. No solo por el tema del tránsito, que obviamente es un gran problema, sino por ellos mismos. Hoy creo que era Polo Obrero, no sé. Había 5.000, 6.000 personas todas amontonadas. Entonces yo me imagino el dueño del restaurante diciendo, yo cumplo, cierro a las 11, el dueño de lo que sea, y ves 5.000 personas todas juntas, es como un país blue, que no se controla, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Es un gran tema. Se me ocurre decir 2 cosas. La primera es... el derecho a la manifestación es un derecho, digamos, que tenemos que preservar y cuidar. Sí. Al mismo tiempo, ese derecho no puede dañar la epidemiología, la curva epidemiológica en un momento tan difícil y tan duro, por lo cual yo siempre he dicho, toda manifestación necesitamos usar el barbijo bien puesto y distancia. Manifestación con barbijo... Seguro que no había ni barbijo ni por distancia. Por eso, pero el mensaje es muy importante, no es que no se puede manifestar, hay que manifestar con los cuidados del caso, porque se puede manifestar con barbijo y distancia. Gracias, Fernán. Por favor, un lujo.